Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro tema sobre lo que son los hidrocarburos insaturados, los alquinos, así como también vamos a desarrollar sus nomenclaturas y reacciones químicas que los identifican y de esta manera pues desarrollar nuestro tema que corresponde a la semana 3 de nuestro curso de Química 2. Vamos a ver entonces en qué consiste nuestro tema sobre lo que son los alquinos. Inicialmente entonces empezamos con estas preguntas que de una u otra manera nos ayudan a poder ingresar a lo que va a ser el desarrollo de nuestro tema de hoy. ¿Quiénes son los alquinos entonces? ¿No? ¿Qué estructura presentarán? ¿Correcto? Y sobre todo, ¿quién es este compuesto que representa sobre todo a este grupo de compuestos como son los alquinos, que es el acetileno? ¿Quién es este acetileno y qué estructura presenta? Entonces, en lo que vamos a desarrollar nuestra clase de hoy, entonces vamos a poder responder con mayor eh, exactitud estas consultas, estas inquietudes que nos puedan ayudar a definir muy bien lo que es un alquino y quién es uno de estos componentes que corresponde a este grupo de compuestos como son los alquinos, el que viene a ser el acetileno. ¿Qué estructura presentará este acetileno? Bien, entonces nuestro logro de sesión de clase del día de hoy es que al finalizar la sesión, los estudiantes van a resolver ejercicios de nomenclatura y formulación de hidrocarburos insaturados, como son los alquinos y cicloalquinos, teniendo en cuenta las características y propiedades físicas químicas de los compuestos orgánicos en base a la regla de nomenclatura YUPA. Esto lo hará usando los conceptos teóricos impartidos en clase de manera clara, precisa, coherente y fundamentada. Bien, vamos a ver entonces en esta oportunidad los alquinos, los cicloalquinos, sus nomenclaturas y las reacciones químicas que presentan estos compuestos. ¿Quiénes son entonces los alquinos? También llamados hidrocarburos acetilénicos, ya que son derivados justamente de este primer compuesto que es característico de los alquinos, que es el acetileno, o también llamado etino, el cual entonces por ello se le llaman también a todos estos compuestos que pertenecen a este grupo funcional de los alquinos como hidrocarburos acetilénicos. Tienen una fórmula general que es CnH2n-2 y el alquino entonces más sencillo es el CH triple enlace CH, ¿cierto? Que viene a ser justamente el etino. Son hidrocarburos insaturados debido a que contienen triple enlace entre carbono y carbono y por lo tanto estos carbonos que generan el triple enlace son de hibridación sp. Para nombrar a estos compuestos emplearemos el sufijo ino, o sea, van a tener la terminación ino del respectivo alquino. ¿Correcto? Muy bien, ahí entonces tenemos las estructuras, como ven, de, de este compuesto. El más sencillo es el de que está formado por dos carbonos enlazados a través de un triple enlace, donde uno es enlace sigma, ¿no? Enlace frontal y dos enlaces pi. Y completando la tetravalencia, este carbono está enlazado a hidrógenos a través de enlace eh, que tiene el hidrógeno enlace sigma y el carbono, lógicamente, con su hibridación sp. Correcto, que genera el triple enlace, como ya lo hemos visto, ¿no? En la clase de átomo de carbono, los tipos de hibridaciones y justamente el carbono con hibridación sp es justamente el carbono que genera el triple enlace y es característico en este grupo de compuestos como son los alquinos. ¿Qué propiedades presentan estos compuestos? Dentro de las propiedades tenemos propiedades físicas. En condiciones normales pueden ser gases, desde el etino al butino, pueden estar en estado líquido, aquellos que tienen 5 carbonos, o sea, desde el pentino hasta el tetradecino, y sólidos, aquellos que son de 15 carbonos en adelante, o sea, desde el pentadecino hasta adelante. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en solventes orgánicos, menos densos que el agua. Su punto de fusión y de ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, pero a mayor ramificaciones de los isómeros, menor punto de ebullición tendrán. Sus puntos de ebullición son más elevados que los alcanos y los alquenos. ¿Qué propiedades físicas presentan? Son muy activos y reactivos más que los alcanos y los alquenos, justamente por el triple enlace, ¿no? Por esos carbonos de hibridación sp. Poseen alta energía debido a su triple enlace, llevan a cabo reacciones de adición como con el bromo o con el hidrógeno o con el ácido clorhídrico,
con el agua o también reacciones de combustión. Los cicloalquinos son inestables y muy raros debido a la presencia del triple enlace. Los alquinos se obtienen a partir de carburo de calcio y agua. ¿Cómo se nombran o qué nombres se le dan a los diferentes compuestos, a las diferentes estructuras, según, ¿no?, la estructura, valga la redundancia, que presentan estos compuestos? Entonces, para ello justamente se sigue lo que es la regla Yupa, ¿no? En el cual, de acuerdo a la estructura que presenten, hay que ubicar su cadena principal, ¿no? La cadena más larga que tenga el compuesto, y luego, lógicamente, se identifican los radicales, correcto, y se numera la cadena principal en función de la posición más baja que tenga el triple enlace en la cadena principal, ¿no? Entonces, ello viene entonces a generar lo que viene a ser la nomenclatura. Y luego el nombre, lógicamente, del compuesto va a estar en función, lógicamente, de los radicales que tengan en el orden alfabético y luego el nombre de la cadena principal y la posición del triple enlace en la cadena principal con la terminación IN. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver entonces la aplicación de esta nomenclatura Yupa para dar los diferentes nombres de estos compuestos. Hay algunos radicales alquinos que por tener la estructura de un triple enlace tienen algunos nombres ya estipulados o nombres fijos, como por ejemplo cuando es un radical alquino de 2 carbonos con el triple enlace se llama el etinil, y si es de 3 carbonos con el triple enlace es el propinil, y si usted tiene un radical, ¿cierto?, de 4 carbonos con triple enlace dentro de la estructura del radical, se llamará el butinil, ¿no? En el caso tengamos estos radicales dentro de algunos ejemplos de la estructura. Bien, vamos a aplicar entonces el procedimiento Yupa para dar el nombre a un compuesto como por ejemplo este alquino, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que es un alquino? Porque presenta carbonos con triple enlace, ¿cierto? Dentro de la estructura. Muy bien, entonces basta con que haya un triple enlace en la estructura para ya de indicar que se trata de un alquino, ¿cierto? Lógicamente, si ya tiene 2 o 3 o más triples enlaces, lógicamente ya es un alquino que tiene varios triples enlaces, ¿cierto? Pero suficiente con que tenga uno para decir que ya se trata de un alquino. Bien, ¿cuál será el nombre entonces de este alquino? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir lo que nos dice la regla Yupa. Primer paso es eh, indicar cuál es la cadena principal. Entonces, tenemos que ubicar nuestra cadena principal en la estructura. ¿Cuál será la cadena principal? El criterio es que debe ser la cadena de carbonos consecutiva la más larga posible, pero que contenga, ojo, aquí hay que tener muy en cuenta ello, que contenga a los triples enlaces, ¿cierto? Porque ellos son ahora el grupo funcional principal y deben estar dentro de la cadena principal. Entonces, mi cadena principal, si yo me doy cuenta, entonces será esta cadena horizontal, ¿cierto? Entonces, una vez definida mi cadena principal, entonces todo lo que me queda afuera son los radicales. Entonces, quiere decir que acá tengo un radical que ya lo vamos conociendo constantemente y este es el radical metil. Luego tengo acá el radical que es el radical etil y por acá otro radical que es el radical metil, ¿cierto? Entonces ya hemos definido a estos radicales, ¿correcto? Una vez que hemos definido los radicales, ahora lo que nos queda es justamente numerar la cadena principal. Una vez que ya hemos ubicado, ¿cierto?, nuestra cadena principal, entonces esta hay que numerarla. ¿Cuál es entonces el criterio para numerar la cadena principal? El criterio es que los triples enlaces en la cadena principal deben tener o caer en la posición más baja. Entonces es ahí donde yo tengo que evaluar por cuál de los extremos debo empezar a numerar la cadena principal. Por el extremo izquierdo o por el extremo derecho, evaluando a los triples enlaces en este caso. Entonces me doy cuenta que los triples enlaces están más cercanos por el extremo izquierdo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, entonces el extremo izquierdo nos genera una menor numeración para los triples enlaces. Entonces, eso quiere decir entonces que la numeración va a empezar por la izquierda. Entonces, una vez evaluado y definido, entonces procedo a numerar la cadena principal, como ustedes ven, y de esta manera me resulta una cadena principal de 10 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, y sus radicales respectivos. Con ello, entonces ya estamos listos para dar el nombre del alquino respectivo. ¿Cuál será su nombre entonces? Siempre la nomenclatura nos dice que para ya dar el nombre siempre empezamos por los radicales en el orden alfabético. Entonces, como tengo radicales metil, metil y etil, entonces empezaremos con el etil por el orden alfabético, el cual está en posición 7. Entonces, su nombre será 7 etil. Luego vienen los radicales metilos que están en posición 4 y 7, entonces será 4,7 dimetil, correcto. Y luego
viene la cadena principal, ¿no? Porque una vez que ya hemos nombrado a todos los radicales, ahora sí la cadena principal. Y en este caso la cadena principal es de 10 carbono. Entonces, como es de 10 carbono, entonces será DK, ¿cierto? DK y la terminación ino, ¿cierto? O sea, debería ser DK nino, ¿cierto? Pero como hay dos triples enlaces en posición 2 y 5, porque los triples enlaces pertenecen al carbono anterior, ¿cierto? Entonces será entonces decano, entonces ponemos ahí decano, y luego ponemos la ubicación de los triple enlaces que están en posición 2, en posición 5, y luego ponemos di porque son dos triples enlaces y la terminación in. Entonces será decano 2,5 din. Entonces de esa manera estoy dando el nombre a este compuesto. 7-etil, 4,7 dimetil, decano 2,5 din. ¿Correcto? Entonces es así como procedemos a realizar el procedimiento que nos dice la regla Yupa para poder dar el nombre a estos compuestos como son en este caso los alquinos. Ahora tenemos los cicloalquinos, los cuales también estos cicloalquinos son aquellos que presentan la estructura o cadena cíclica, o sea, cadenas de carbonos consecutivas pero que cierran una cadena o forman una estructura cíclica y en el cual dentro de esa estructura hay un triple enlace. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nombramos a estos compuestos? Eso va a depender de la cantidad de carbono que presente la estructura cíclica y también de la ubicación del triple o de los triple enlaces si hubieran pues más triples enlaces. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando hay un solo triple enlace, no es necesario numerar, solamente lo que hacemos es ubicamos la cantidad de carbonos que tiene la cadena cíclica y simplemente decimos ciclo y por la cantidad de carbonos, en este caso que es de 3, 3 es prop, entonces ciclo propino, la terminación ino, ¿cierto? En el caso de que es una cadena cíclica de 4 carbonos con el triple enlace sería el ciclo butino. Si es de 5 carbonos, la cadena cíclica con un triple enlace sería el ciclo pentino y así sucesivamente dependiendo lógicamente de la cantidad de carbono de la cadena cíclica cerrada. ¿Correcto? Uno de lo que hay que tener en cuenta, por eso acá no dice regla clave, es que el triple enlace siempre debe estar en la posición 1-2, ¿cierto? 1-2, dependiendo lógicamente también de los radicales que puedan contener la estructura. En el caso, en este ejemplo, correcto, de donde hay un ciclo con el triple enlace, pero tiene radicales, ¿no? Ahí que vemos que tenemos el radical cloro, entonces nosotros lo identificamos para poder dar el nombre. Acá tengo el radical cloro y acá tenemos el radical bromo. Lógicamente, la numeración es clave acá para poder entonces dar el nombre de manera correcta. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la regla, ¿cierto? O sea, haciendo cumplir la regla Yupa para dar el nombre, lógicamente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es ubicamos la cadena principal y el triple enlace, y el cual este triple enlace debe tener la numeración 1-2 después de haber eh, indicado cuáles estos radicales. Entonces, al numerar, entonces debo ver que el triple enlace tenga la posición 1-2. Pero, como hay radicales, entonces debo evaluar a cuál de los carbonos del triple enlace debo ponerle la numeración 1, o al carbono que está en la parte superior, o a este carbono que está en este extremo derecho. Entonces, al evaluar, me doy cuenta que 1, 2, 3, si empiezo a numerar por la parte superior, me dará 1, 2 y el radical en posición 3. O sea, cumplo para el triple enlace lo que me dicen, ¿no? La posición es 1 y 2 y el radical en la posición 3. Pero si puedo, también puedo numerar el número 1 por este extremo izquierdo, ¿no? Derecho, disculpen, de la estructura cíclica, ¿cierto? Si le pongo en vez de 2 el 1, entonces sería 1, 2, y el cloro también estaría en posición 3. Quiere decir que también está dándome 1, 2, 3 para el radical. O sea, quiere decir que es igual. 1, 2, 3, ¿cierto? Si numeraría por este lado donde está el 2, ¿cierto? 1, 2, 3. Y 1, 2, 3 si numeraría como lo vemos en este caso. ¿Correcto? Pero hay que definir, pues, por cuál de los dos es correcto colocar número 1. En este carbono superior de la cadena cíclica o por este carbono del lado derecho de la cadena cíclica. Entonces, ¿quién me va a ayudar a evaluar? Justamente los radicales en su orden alfabético. Como vemos, un radical es bromo, que empieza con B, y otro radical es cloro, que empieza con C. Entonces tenemos la B de bromo, que es la que tendría la prioridad por el orden alfabético. Entonces significa que él debe tener entonces la prioridad para la numeración también. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que la numeración entonces correcta empezaría de la parte superior para que el bromo tenga la posición 3. Porque si numeraría entonces desde este extremo derecho de la cadena cíclica, entonces el bromo va a quedar en posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y es muy alto. Y el cloro
lógicamente tendría 3, pero el cloro por el orden alfabético está después del bromo, ¿cierto? Entonces no sería lo correcto. Entonces, de esa manera defino que mi numeración correcta es empezando de este carbono superior de la cadena cíclica. Muy bien, una vez que ya definí la numeración, 1, 2, 3, 4, 5, entonces ahora sí ya puedo dar el nombre del compuesto. Su nombre sería entonces el 3-bromo, porque siempre se empieza por los radicales en el orden alfabético. 3-bromo, luego sería 5-cloro, y luego la cadena principal, que sería el ciclo de 5 carbonos, que es el ciclopentino, ¿cierto? Ciclopentino. Entonces ya no es necesario decir también ciclopen 1-ino, sino simplemente el ciclopentino, ¿correcto? Cuando tiene un solo triple enlace. Y de esa manera entonces estoy dando el nombre de este compuesto de cadena cíclica o cerrada. Luego tenemos los compuestos que ahora, como hemos visto, ¿no? Anteriormente, en la semana anterior, hemos visto los alquenos, que son doble enlace, y en esta semana, que son los alquinos con triple enlace. Ahora vemos también que hay compuestos que tienen ambos tipos de enlaces, dobles y triples en una misma estructura, y a esos compuestos se le llaman los eninos o también llamados alqueninos. ¿Quiénes son entonces estos compuestos llamados los eninos y los alqueninos? Son aquellos compuestos que poseen en una misma estructura dobles y triples enlaces en la cadena principal, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, ahora a estos dobles y triples enlaces se le llaman enlaces múltiples, ¿correcto? Enlaces múltiples porque pueden ser dobles enlaces o triples enlaces. ¿Cómo entonces ahora se nombran o cómo se da la nomenclatura de un compuesto cuando tiene este tipo de dobles enlaces o triples enlaces? Entonces se procede de igual manera, sino que hay que tener algunos criterios para poder dar los nombres. Entonces aquí vamos a ver con ejemplos cómo entonces proceder a dar los nombres de los diferentes compuestos cuando ya tienen dobles enlaces y triples enlaces, o sea, los llamados eninos o alqueninos. Por ejemplo, me dan el siguiente ejemplo, me dice determine el nombre y su fórmula global del siguiente compuesto. Entonces, como vemos en este compuesto, ya tenemos triple enlace y dobles enlaces, ¿cierto? La estructura, como vemos, está de esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer es, como siempre, de acuerdo a la regla Yuba, primero ubicar mi cadena principal, ¿cierto? Entonces, lo primerito que hay que buscar es la cadena principal. ¿Y quién es la cadena principal? Lógicamente, la cadena principal es la cadena de carbonos, la más larga posible, pero ahora que contenga a estos dobles o triples enlaces, ¿cierto? O sea, será la más larga posible la que contenga a los dobles y triples enlaces. Entonces, hay que evaluar quién será la cadena principal. Entonces, en este caso, evaluando, por ejemplo, hacemos una primera evaluación. Si empiezo mi cadena donde acá indica de rojo 1, entonces me voy en este sentido y hacia arriba, ¿cierto? ¿No? Buscando una cadena más larga, porque si me voy directo, tendría una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? De 6 carbonos. Pero si yo voy empezando por acá, por este carbono, que le señalo como 1, y nos vamos hacia arriba, siguiendo una cadena carbonada consecutiva, que también, ¿no? Está conteniendo a los dobles enlaces y triple enlace, en este caso a los dobles enlaces, quedando el triple enlace como radical, entonces me sale una cadena de 7 carbonos. Entonces, si yo tomo esta cadena de manera horizontal, como lo vemos inicialmente acá, que contiene el doble y triple enlace, entonces tendría 6, miren, ¿cierto? 6 carbonos. Pero me doy cuenta que acá hay otro que también con un doble enlace, pero me daría 7, ¿cierto? Entonces, por el momento sería la cadena de 7, ¿cierto? Y la cadena 6 queda ya, entonces, ¿cierto? De lado, ¿no? Ya no se tomaría en cuenta. Pero si sigo evaluando, me doy cuenta que si empiezo ahora de este extremo izquierdo, ¿no? La cadena principal, como ustedes ven ahora en este carbono que he numerado con 1, entonces me doy cuenta que llego acá, subo y me va a dar una cadena mucho más larga de 8 carbonos, como podemos observar. Ah, entonces quiere decir que mi cadena principal entonces sería esta de acá, que a la vez contiene triples y doble enlace. Por lo tanto, mi cadena principal sería esta estructura y la que me quedaría acá sería radical, ¿cierto? O sea, quiere decir que mi cadena principal entonces sería esta estructura y este me quedaría como un radical. Este radical, ¿cómo se llama? Ese radical justamente se llama radical que tiene doble enlace, se llama de 2 carbonos, se llama vinil. O también algunos le llaman etenil. Vinil o etenil, disculpen. ¿Correcto? Muy bien, pero mayormente usamos vinil. Muy bien, y mi cadena principal entonces sería de esta manera, con un solo radical vinil, entonces porque ya no vemos ningún otro radical, ¿cierto? Muy bien, entonces de esa manera ya está determinada nuestra cadena principal y los radicales. Entonces ahora si numeramos, como ustedes pueden observar, numeramos, ¿correcto? Haciendo la numeración, entonces sería entonces
ahora hay que evaluar ahora para numerar también, ¿no? Acá también viene el criterio, no es numerar por numerar. Además, también tener en cuenta que el triple enlace no tiene preferencia o no tiene lo que es la preferencia sobre el doble enlace, ni el doble enlace tiene la preferencia del triple enlace. Acá lo que se tiene que es evaluar las posiciones, ¿cierto? Las posiciones de los dobles enlaces para numerar. Pero ¿qué me doy cuenta? Que si empiezo a numerar por este extremo izquierdo, en el carbono 1, ahí está el triple enlace. Y si empezaría a numerar, me voy al extremo derecho ahora de esta cadena que ya he designado, ¿cierto? Que es la cadena principal, y me voy por el extremo derecho, entonces, empezando por el carbono de la derecha, del extremo derecho, tengo uno y doble enlace. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Uno triple enlace o uno doble enlace? Ninguno de los dos, porque ya hemos dicho que ninguno de los dos tiene la preferencia, ni el triple enlace ni el doble enlace. Entonces, antes de decidir, entonces, ¿qué me queda? Evaluar si hay más dobles de triple enlace para que me ayuden a definir. Pero me doy cuenta que son los únicos, o sea, el triple enlace que está en el extremo izquierdo y en el otro doble enlace que está en el extremo derecho. No hay otro doble enlace más, salvo el que está acá en el radical, pero ya este es radical que no entra a tallar para evaluar la numeración de la cadena principal, ¿cierto? Porque este doble enlace del vinil no es cadena principal. Ya hemos definido que pasa a ser un radical, ¿cierto? Entonces ya no hay más dobles y triples enlaces en la cadena principal para que me ayude a definir la numeración, por dónde empezará, o bien por la izquierda o bien por la derecha. Entonces, ¿quién me ayuda entonces si ya no hay para evaluar los dobles y triples enlaces? Me ayudan ahora los radicales. En este caso me va a ayudar el vinil, la posición del vinil, ¿cierto? Que es el único radical en este caso que se tiene. ¿No? O si hay más radicales, entonces la posición es más baja para los radicales. Entonces aquí entra a tallar la posición del radical, en este caso el vinil, como radical, no con doble enlace, sino como radical. Entonces, por el extremo donde caiga en la menor posición, entonces ahí es donde define para numerar la cadena principal. En este caso, entonces, al empezar a numerar por la izquierda, 1, 2, 3, 4, el vinil me está cayendo en posición 4. Si empezara a numerar por la derecha, por este extremo derecho donde está el doble enlace, entonces 1, 2, 3, 4, 5, el vinil me estaría cayendo en posición 5. Entonces, ¿cuál me da la menor posición? Empezando por la izquierda, el cual el vinil cae en posición 4, o empezando por la derecha, el cual el vinil cae en posición 5. Lógicamente que 4 es menor posición que 5, ¿cierto? O sea, quiere decir entonces que ahí está entonces definido por dónde empezar la numeración. Entonces quiere decir que voy a empezar por la izquierda porque este radical vinil está cayéndome en la posición más baja en relación, lógicamente, a que los dobles y triples enlaces que forman este alquenino, porque ya es un alquenino porque tiene doble y triple enlace, ambos dobles y triple enlaces están en la misma ubicación, empezando por la izquierda o empezando por la derecha, ¿cierto? Entonces el radical vinil me ayuda entonces a definir la numeración. Entonces quiere decir que la numeración sería entonces correcta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces esa sería la numeración de mi cadena principal. Muy bien, entonces una vez que ya numeré mi cadena principal, entonces ya está listo para dar su nombre. ¿Cuál sería su nombre entonces? Aquí lo tenemos. El nombre sería entonces empezando por los radicales, que en este caso es el único radical vinil que está en posición 4, entonces sería 4 vinil, como vemos aquí, 4 vinil, y ya no hay más radicales, ahora sí la cadena principal. ¿Y quién es la cadena principal? La cadena principal es una cadena carbonada de 8 carbonos, entonces sería OP. Entonces 4 vinil, OP, y ahí entonces por el momento dejo porque tengo que nombrar tanto al doble enlace como al triple enlace. Entonces, para dar el nombre, primero lógicamente se da el nombre del doble enlace. Ahí sí, primero el nombre. En el nombre, ese es en el caso del nombre, no en la numeración, ¿cierto? La numeración sí tiene su criterio. Pero en el nombre sí se empieza primero por el doble enlace. ¿Qué está el doble enlace en posición 7, de acuerdo a la numeración 7? 7 doble enlace, entonces sería OP 7 en, y luego la ubicación del triple enlace que está en posición 1, ¿no? 1 y no. Entonces el nombre de este compuesto que hemos trabajado es 4 vinil OP 7 en 1 in. ¿Correcto? Y de esa manera entonces podemos dar el nombre. Como nos pide también la fórmula global entonces sería de acuerdo a la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógeno que tiene la estructura. Que lo puedo determinar contabilizando, como también aquí hay una formulita que nos ayuda también a calcular la fórmula global de un compuesto, en este caso, que tenga doble enlace, triple enlace y según la cantidad de carbonos. ¿Cuál es esta fórmula? Es CnH2n más 2, donde n lógicamente es la cantidad de carbono. Luego, más 2 menos 2D. ¿Quién es D? Lógicamente D significa la cantidad de dobles enlaces que tiene la estructura. Menos 4T, T viene a ser la cantidad de triple enlaces que tiene la estructura. Menos 2C, C viene a ser si tiene cadenas cíclicas. En este caso no hay cadena cíclica, ¿cierto? Entonces 2C va a ser 0, ¿cierto? Entonces me quedaría la fórmula como Cn, entonces hay que contar cuántos carbonos tiene la estructura. Al contabilizar, lógicamente
hemos visto que hay 8 en la cadena principal y 2 en el vinil, en total 10 carbonos. Entonces ponemos C10, entonces en vez de N vale 10, entonces N vale 10, C10H2N más 2, o sea, 2 por 10 más 2, que me resulta esta estructura, menos 2 veces los enlaces dobles, como vemos hay 2 enlaces dobles, por eso menos 2 por 2, menos 4T, o sea, 4 por los enlaces triples, como hay un solo enlace triple, sería 4 por 1, y menos 12 que se hace 0, ¿cierto? Porque hemos visto que no hay cadena así. Entonces, resolviendo esta, esta sumatoria, ¿cierto? Me va a salir entonces que el compuesto tiene 10 carbonos y 14 hidrógenos. Entonces su fórmula global sería C10H14, el cual entonces me indica esta fórmula global. ¿Correcto? Muy bien, entonces de esa manera hemos podido desarrollar el nombre y su fórmula global del compuesto. Igual manera me dice acá en este otro ejemplo, ¿cierto? Me pide hallar el nombre. Entonces, igualito. Hay que primero hallar la cadena principal. Como ven, es un alquenino porque tiene enlaces triples y enlaces dobles. Entonces, mi cadena principal va a ser esta cadena carbonada de manera horizontal. Por lo tanto, aparece un solo radical que es el que está acá, que es el radical metil. Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ahora falta numerar la cadena principal. Es muy importante numerar la cadena principal. Entonces, para numerar hay que evaluar. ¿Cierto? Hay que evaluar entonces por dónde empezamos a numerar. Y vemos que es el caso similar al ejercicio anterior, donde al evaluar los doble y triple enlace para ver las posiciones más bajas, me doy cuenta que empezando por la izquierda hay un triple enlace y empezando por la derecha también. O sea, empezando ya están los doble y triple enlace. Entonces, eso como que no me permite, ¿no? Definir por dónde empezar a numerar porque los dos, ambos, tanto el triple enlace como el doble enlace, están en la misma posición. Uno por la izquierda, uno por la derecha. Entonces, no puedo indicar si es el triple enlace o doble enlace. Entonces, ¿quién me ayuda a definir la numeración? Es el radical que veo ahí, que en este caso es el metil. Entonces, ese radical metil lo voy a evaluar entonces para poder, entonces, realizar la numeración correcta. Entonces, al evaluar, empezando por la izquierda, ¿en qué posición está cayendo el radical metil? Sería 1, 2, 3, 4. Entonces estaría cayendo el radical metil en posición 4. Si evaluaría la numeración por la izquierda. Pero si empiezo la numeración por la derecha, entonces el radical metil estaría cayendo en posición 1, 2, 3, 4. Ah, también estaría cayendo en posición 4. O sea, sigue entonces la similitud. O sea, si estamos hablando del doble triple enlace, por ambos lados están cayendo en la misma posición el doble enlace y el triple enlace. Si hablamos del radical, que me ayuda entonces para poder definir la numeración, el radical metil, que es el único que en este caso está, me está indicando que también está cayendo en la misma posición, tanto empezando por la izquierda como por la derecha. Entonces, ¿quién me ayuda? Entonces, en este caso, si ya no hay más, ¿no? Porque a orden alfabético no puedo hacer porque no es más que el único radical metil, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la yupa en este caso cuando ya no puedo, entonces, eh, apoyarme en alguien para definir la numeración? Porque ya se agotó todas las formas para poder evaluar. Entonces, en este caso, la yupa me dice que cuando se da este caso de similitud, en donde ya no puedas definir, ¿cierto? Por el orden alfabético, por las posiciones más bajas de los radicales, no puedas todavía definir, entonces, cuando tengas doble y triple enlaces de manera similar, entonces quien tiene la prioridad en este caso, quien tiene la preferencia es el doble enlace. O sea, solamente en este caso excepcional, cuando de manera similar y ya no puedas entonces definir si el doble enlace o el triple enlace la, eh, tiene la prioridad de tener el número uno, entonces en este caso la preferencia lo tiene el doble enlace. Eso quiere decir entonces que ante esta similitud que se da, ¿cierto? Al evaluar los doble y triple enlaces que están cayendo en la misma posición, 1, 1, y los radicales metil que están poniendo en posición 4 si empiezo por la izquierda y 4 si empiezo por la derecha, entonces sigue manteniéndose la similitud, entonces en este caso la prioridad lo tiene el doble enlace. Por lo tanto, empezaré a numerar por el doble enlace, correcto, por el doble enlace que está en la misma posición que el triple enlace. ¿Correcto? Entonces, ese es en el caso excepcional. Y de esa manera ya está listo entonces para dar el nombre, el nombre respectivo. ¿Correcto? Por lo tanto, su numeración correcta entonces sería de esa manera y su nombre lógicamente sería entonces el 4-metil. Entonces ya poniendo el nombre correcto, entonces sería 4-metil, ¿cierto? 4-metil. Y luego la cadena principal que es 17 carbonos sería entonces EP. Y ahora sí hay que indicar primero el doble enlace que está en posición 1, 1 en, y luego la posición del triple enlace que está en posición 6, ¿no? 6 y no. En, que indica doble enlace, y no, que indica triple enlace. Por lo tanto, su nombre sería el 4-metil 1 en 6 y no. Ese sería su nombre entonces, de acuerdo a la yupa. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta entonces para poder definir la
la nomenclatura de estos compuestos. Muy bien, ahí tenemos algunos ejemplos entonces que nos permitan entonces complementar con estos compuestos. Por ejemplo, ¿no? Acá para complementar un poquito, ¿cuál será entonces su eh, nombre? Entonces no hay radicales, la cadena principal entonces sería, ¿no?, toda la estructura, entonces hay que definir la numeración. Como vemos, tengo doble enlace, empezando por izquierda, ahí nomás en carbono 1 doble enlace, y empezando por la derecha no hay ningún doble o triple enlace. Entonces, ¿eso qué significa? Que la posición 1 sería entonces para este extremo izquierdo, ¿no? Porque ahí nomás está el doble enlace, y de esa manera, entonces, como ven, numeramos el resto de la cadena carbonada. Listo, y una vez que hemos numerado, está listo para el nombre. Como es de 10 carbono, entonces sería DEC, ¿cierto? Pero ¿cuántos dobles enlaces tenemos? Porque primero sigue el doble enlace, tengo doble enlace posición 1 y tengo doble enlace posición 5. Entonces acá sería DECA, entonces DECA 1,5 dien, porque hay dos dobles enlaces, y ahora vienen los triple enlaces que están en posición 3, entonces sería dieno, 3 y el otro triple enlace que está en posición 7, ¿no? 1,5 dieno y 3,7 sería diino, ¿cierto? Diino, ¿correcto? Y de esa manera entonces estaríamos dando el nombre a esta estructura que no tiene radicales, pero sí tiene dos dobles enlaces en posiciones 1 y 5 y tres dobles enlaces y dos triples enlaces en posiciones 3 y 7. De igual manera, entonces, en este caso, como vemos, acá en este caso tenemos ahora esta estructura en el cual, ¿no?, vamos a ver que no tiene radicales, lógicamente, entonces es muy similar al anterior. Por lo tanto, entonces mi cadena principal va a ser toda la estructura horizontal, como vemos, y ahora hay que numerar. Entonces, evaluamos nuevamente. Si empezamos por la izquierda, 1, hay enlace simple, 2, hay enlace simple, recién hay enlace doble en el carbono 3, y si empieza por la derecha, 1, ahí hay triple enlace. Entonces, el triple enlace está más cercano por el lado derecho, ¿cierto? Sea triple enlace o doble enlace, el extremo más cercano, entonces va a empezar la numeración. Entonces, como en este caso es triple enlace, ¿correcto? O doble enlace como el caso anterior, pero está más cercano al extremo, entonces por ahí empezará. Entonces quiere decir que la numeración empezará por este extremo ahora derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, entonces, una vez numerado, ya está listo para el nombre porque no hay radicales. Entonces, también es de 10 carbono, entonces sería D, pero veo que como voy a empezar con el doble enlace, entonces hay tres dobles enlaces, entonces sería DK, ¿cierto? Y hay dobles enlaces en posición 3, en posición 5 y en posición 7. Entonces sería 3,5,7, ¿cierto? Ya no voy a hacer di, sino ahora diré trieno, ¿cierto? Trieno, porque hay tres dobles enlaces, ¿cierto? Y un triple enlace en posición 1, ¿no? Entonces, 1 y en posición 1 y la terminación INO, ¿cierto? Entonces su nombre sería DK 3,5 trien 1 INO, ¿correcto? Entonces de esa manera estamos estableciendo el nombre de este compuesto, ¿correcto? Entonces es así como nosotros estamos dando esta nomenclatura. Y finalmente en este compuesto hay que evaluar también para dar el nombre la cadena principal. ¿Cuál será la cadena principal? La cadena principal será la cadena más larga que contenga a los dobles y triples. En este caso también es de manera horizontal y me doy cuenta que ahora sí hay radicales, ¿cierto? Entonces quiere decir que hay que identificar a estos radicales. Acá tenemos todo el radical metil, acá tengo el radical etil y acá tengo el radical isopropil, ¿correcto? Muy bien. Entonces ya identifiqué los radicales. Ahora sí hay que numerar, ¿correcto? Hay que numerar la cadena principal. ¿Por dónde empiezo a numerar? Lógicamente por el extremo donde los dobles o triples enlaces tengan la menor posición. Entonces al evaluar uno, doble enlace. Carbono 2 no hay enlace. Carbono 3 no hay. En carbono 4 hay doble enlace. Entonces tengo 1, 4, 5 no lo hay, 6, ¿cierto? Entonces tengo 1, 4, 6. Y el triple enlace que está en posición 9, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, disculpen. En posición 11 el triple enlace, ¿no? Entonces sería 1, 4, 6, 11. Y si empezaría por la derecha, sería 1 y el triple enlace, hasta ahí estarían iguales, 1. Pero luego me voy al siguiente, que el triple enlace que está acá sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sería 1 y 5, ¿cierto? Ya ahí nomás hace diferencia porque empezando por la izquierda sería 1 y 4. 1, 4 es menor que decir 1, 5, ¿cierto? Lo demás, lógicamente, ya eh, ya no se haría la comparación porque ya aquí nomás en el 1,4 con 1,5 ya hace la diferencia. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que la numeración va a empezar por este lado izquierdo, ¿no? 1, 2, 3,
4 como vemos, ¿no? Y ahí está el doble enlace que entonces sigue ante, sí empezaría por la derecha, que sería 1, 5, ¿no? Entonces 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, una vez tenía la numeración, entonces yo ya puedo dar el nombre del compuesto. ¿Cuál será su nombre? Primero, en este caso, como ya hay radicales, hay que empezar por los radicales en el orden alfabético. En este caso, empezaré por el etil, que está en posición 4. Entonces será 4-etil. Luego viene el radical isopropil, que está en posición 8. Entonces 8-isopropil. Luego viene el radical metil, que está en posición 2, 2-metil. Se dan cuenta por el orden alfabético, no por el orden de la numeración, no, sino por el orden alfabético, ¿cierto? 4-etil, 8-propil, 2-metil. Y luego viene, ya no hay más radicales, la cadena principal. Entonces la cadena principal, como es de 11 carbonos, sería un deca, ¿cierto? Un deca porque vienen los dobles enlaces, donde hay dos dobles enlaces, uno en posición 1 y el otro doble enlace en posición 4. Entonces sería un deca 1,4 dien, ¿cierto? Dieno, y luego los triples enlaces que están en posición 6 y en posición 10, ¿cierto? 6,10 dieno. Y de esa manera estamos dando el nombre a este compuesto, ¿correcto? Entonces, esa es la forma como debemos proceder para dar los nombres a estos diferentes compuestos. ¿Qué reacciones presentan ahora estos alquinos? Una de las primeras reacciones justamente son las reacciones de hidrogenación, los cuales los alquinos se hidrogenan con hidrógeno catalítico en presencia de catalizadores como platino, paladio o níquel y generan o se transforman en alcanos. Entonces, los alquinos por hidrogenación se pueden transformar en alcanos. Otra de las reacciones es las reacciones de adición de haluro de hidrógeno, ¿cierto? En el cual entonces un alquino se transforma en un alqueno, pero con un halógeno dentro de la estructura, ¿correcto? Entonces, para poder ubicar la ubicación del halógeno, entonces se sigue la regla de Markovnikov, en el cual el cloro o el bromo, que son los halógenos que más se utilizan, van a ubicarse en el carbono que tenga menor cantidad de hidrógeno, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien, entonces esa es lo que dice la regla de Markovnikov. Y la regla de antimarcónico se usa cuando en vez de haluros, ¿cierto?, de hidrógeno, se utiliza peróxido, ¿cierto? O en presencia de peróxido, ¿correcto? Entonces, al realizar esta reacción, ¿no?, de halogenación con haluro de hidrógeno en presencia de peróxido, entonces se genera ahora la regla antimarcónico, en el cual entonces ahora el halógeno ya no se va a enlazar al carbono que tenga menos hidrógeno, sino ahora se va a colocar el halógeno, en este caso el bromo, en el carbono que tenga ahora más cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Por eso que la posición es ahí cambia. Eso viene a ser la regla antimarcónico. Pero ¿cuándo se da la regla antimarcónico? Cuando la reacción se hace en presencia de peróxido, como el caso del peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿cierto? Y otros peróxidos. Muy bien, tenemos entonces también las reacciones de adición de halógenos en los alquinos, ¿correcto? Cuando estos alquinos reaccionan ahora con cloro molecular en presencia de tetracloruro de carbono, los cuales entonces los halógenos como el cloro o el bromo, entonces se enlazan a ambos carbonos que conforman el triple enlace, generando lógicamente enlaces simples o enlaces dobles. Eso va a depender lógicamente del tipo de compuesto que se quiera obtener. También tenemos la adición de halogenuros de hidrógeno, en el cual el alquino se hace reaccionar con halógenos para halogenuro, con haluro de hidrógeno y generar entonces halógenos dentro de la estructura y los enlaces se convierten en enlaces simples, o sea, los triple enlaces se convierten a enlaces simples. Bien, ¿qué alquinos principales tenemos? Tenemos el etino, o también llamado acetileno, que es uno de los alquinos más empleados industrialmente, es uno de los más importantes de los alquinos, el cual es un gas altamente inflamable, un poco ligero que el aire, es incoloro y además se utiliza como fuente de iluminación y de calor. Es conocido como gas utilizado en equipo de soldadura debido a las elevadas temperaturas, en el cual genera hasta 3000 grados centígrados que alcanzan las mezclas de hidrógeno y oxígeno en su combustión. También se utiliza en la fabricación de plásticos. Otro ejemplo de alquinos son el etinilestradiol, que es una hormona femenina sintética habitual en las píldoras anticonceptivas. Tenemos otro ejemplo de alquino, el butino, o también llamado etilacetilénico. Es un gas usado en la medicina, en la obtención de algunos plásticos, en la elaboración de caucho y otros compuestos orgánicos.
También tenemos otro ejemplo de un alquino, la cicotoxina, que es un compuesto tóxico, que es un alquino, le presenta la estructura de un alquino, que producen algunas plantas como la capilina y la cicuta como agente de protección contra predadores como los hongos y las plagas, ¿no? O sea, son algunas sustancias que se producen, lógicamente, como una forma de defensa. Bien, jóvenes, eso es todo entonces lo que corresponde a nuestro tema de hoy con respecto a los alquinos en esta semana que nos corresponde desarrollar. Eso es todo, jóvenes, que tengan un excelente día y conmigo será hasta una próxima oportunidad.